Buenas tardes, profesor. Hoy le vamos a presentar nuestro informe y presentación sobre los riesgos y, bueno, también transporte de sustancias peligrosas. Además, vamos a también presentar los dos casos, la problemática y el análisis de estos. Además, también vamos a entregar nuestras conclusiones generales de estos dos casos y algunas soluciones, las cuales nos pueden entregar y otorgar beneficios para el transporte de sustancias peligrosas. Además, presento a mis compañeros, los cuales son Rodrigo Ormachea y Rubén Payal. Hemos trabajado en este informe y bueno, hasta el momento estamos presentando juntos y esperemos que todo sea de una buena fuente de información. Vamos a hablar de los riesgos de sustancias peligrosas, de la salud, del medio ambiente, operaciones en riesgo y además de eso también logramos y esperamos implementar ya mejoras para el transporte de estas mismas. También de desarrollar protocolos de emergencia o también para prevenir accidentes de sustancias peligrosas y contaminación con el medio ambiente. Además de un manejo seguro de sustancias peligrosas, entrega beneficios para todos. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos una tabla y el caso de estudio número uno sobre el nitrato de amonio, el cual tiene muchos efectos potenciales y puede causar efectos graves en la salud del ser humano. Además de ser una sustancia peligrosa, en este caso se presentó que hubo un derrame, el cual hubo una contaminación enorme y debido a esto se clasificó como clase de peligro en ONU. Ya la sustancia es de 5.1 sustancias comburentes, oxidantes. Este es un oxidante fuerte comburente, el cual puede causar efectos múltiples en el ser humano. La siguiente, por favor. Análisis de la problemática central principal del caso número uno. La área problemática fue, no hubo una prevención óptima, la cual no fue ejecutada antes de tiempo. Y también hubo una pérdida de control en la curva 7.5, una ruta crítica, y en este caso hubo un accidente inevitable con el material explosivo, ¿ya? Y bueno, debido a esto hubo una contaminación enorme, como lo mencioné, también un desconocimiento público del riesgo de explosión y contaminación, sofocando la confianza y la capacidad ciudadana y el medio ambiente al reaccionar de esta manera al accidente. A continuación se presentan soluciones, la prevención del transporte y a la vez minimizar el riesgo de accidente. Soluciones responsables y además también que se puedan implementar de una forma óptima para prevenir estos accidentes. Control vehicular en tiempo y forma, seguimiento óptimo a los camiones o transportistas que están realizando el movimiento de las cargas. ¿Ya? También el refuerzo de infraestructura crítica, ya barreras de contención de alta seguridad, en este caso no existen en las carreteras, pero se logra una solución responsable para la implementación. Siguiente. Bien, a continuación hablaremos de la identificación de los riesgos que corresponden a este producto. La pintura anti-fouling es un recubrimiento que se usa en barcos para evitar que se adhieran a organismos marinos. Para lograrlo, contienen biocidas, que son sustancias diseñadas para matar bacterias, algas y pequeños organismos. En esta imagen podemos ver un proceso básico de identificación de riesgos. Esta consiste en reconocer qué puede causar daño, cómo puede ocurrir y a quién afecta. Primero se observa el peligro.
que en este caso es la pintura, derramada. Un peligro es cualquier agente que puede producir daño. Luego veamos el riesgo, que es la posibilidad real de que ese peligro genere consecuencias negativas. Por ejemplo, contaminar un río o afectar a las personas. La imagen también muestra la exposición, que se refiere al contacto directo del químico con el medio ambiente o con la población. Finalmente, se destacan las medidas de control, que son todas las acciones destinadas a reducir o eliminar ese riesgo, como barreras de contención, usos de equipos de protección, etc. En resumen, la imagen representa el ciclo completo de identificar, evaluar y controlar los riesgos. Luego tenemos el protocolo de emergencia. Esta imagen nos muestra los pasos esenciales que se deben seguir apenas ocurre un derrame químico. Primero está la evaluación inicial para identificar qué sustancia se liberó y si existe algún peligro inmediato para personas o el ambiente. Luego viene la contención, que es instalar barreras o diques para evitar que la pintura siga avanzando hacia el río. Después se podrían aplicar protección personal usando equipos como guantes, mascarillas y trajes, evitando exposición directa con los químicos. Y el siguiente paso es la notificación, donde se informa a las autoridades y equipos especializados para que estos tomen el control y finalmente la imagen nos muestra la limpieza y recuperación. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos observar una tabla que nos habla de los peligros, los riesgos, la población que queda expuesta y también las medidas preventivas para eliminar o disminuir el riesgo. El peligro identificado, tenemos los componentes químicos tóxicos, el cobre, el óxido de antaño y los biocidas. El riesgo asociado a esto son las contaminaciones al medio ambiente, daño a la salud humana y el daño ambiental. Las poblaciones expuestas tenemos los ecosistemas acuáticos, los trabajadores, que son los manipuladores o el personal de limpieza, por ejemplo, y también los ecosistemas acuáticos y terrestres. Las medidas preventivas para cada uno de estos puntos que les acabo de mencionar son la sustitución progresiva de biocidas tóxicos por alternativas más ecológicas y también implementar planes de respuesta ante derrames y sistemas de contención. Uso obligatorio de equipos de protección personal, más conocidos como los EPP, y también una ventilación adecuada en áreas de aplicación. Luego tenemos la inflamabilidad, que sería como el combustible que genera esta pintura. Tenemos el riesgo asociado al incendio. eh, la población expuesta son los trabajadores, instalaciones y equipo, y algunas medidas preventivas serían el almacenamiento en bodegas autorizadas con ventilación, separadas de fuentes de ignición. Otro peligro identificado es el manejo y transporte del material, especialmente cuando se manejan grandes volúmenes. El riesgo asociado son accidentes de tránsito y derrames. La población expuesta son las vías de transporte, cuerpos de agua y la población cercana. Algunas medidas son la selección de rutas seguras, inspección rigurosa de vehículos y contenedores y señalización y rotulado conforme a la norma chilena. El último sería la generación de residuos sólidos, el riesgo asociado, la contaminación del suelo y subsuelo, la población expuesta tenemos a los trabajadores y medio ambiente y algunas medidas, la clasificación y segregación de residuos peligrosos. Bueno, por último, tenemos la peligrosidad química de la sustancia. En esta diapositiva abordaremos la peligrosidad química de la pintura antifouling, la cual presenta un perfil toxicológico elevado. Esto debido a los compuestos que la conforman. Estas pinturas contienen biocidas, que son agentes químicos diseñados para inhibir o eliminar organismos vivos, especialmente microorganismos marinos. Su presencia implica un riesgo de toxicidad. Esto significa efectos inmediatos sobre organismos, peces y microinvertebrados acuáticos. Este tipo de pintura incluye compuestos organometálicos, que son moléculas que combinan metales con estructura orgánica. Estos aumentan su persistencia y dificulta su degradación en el ecosistema. Puede contener solventes volátiles, sustancias que se evaporan con facilidad. Desde el punto de vista ambiental, estos componentes presentan bioacumulación.
Aquí podemos ver un diagrama de Ichikawa que nos muestra el daño a la vida acuática por derrames de sustancias peligrosas. Algunos espinas de este análisis son la contaminación del agua, la mezcla de solventes, la mezcla de biocidas, el daño al tejido, lesiones en branquias, lesiones en piel y, por último, la vulnerabilidad de organismos filtradores. Bueno, en esta parte de la presentación, en específico en esta lámina, podemos mostrar el modelo de gestión logístico aplicado especialmente al caso de la pintura antifouling, correspondiente al derrame producido en el río Trainel. Bueno, este modelo se enfoca en asegurar un transporte adecuado de sustancias peligrosas, reduciendo al máximo el riesgo de fuga o contaminación. Dentro de este proceso se consideran factores del tipo de producto, las características del transporte, los riesgos asociados y la capacidad de respuesta en caso de alguna emergencia. Bueno, este modelo se estructura bajo el ciclo de mejora PHVA, que consiste en el primer ciclo de planificar. El propósito es poder definir la prevención y los requisitos legales. ¿Cuál es el enfoque? Analizar los riesgos de la pintura en cuanto a su toxicidad e inflamabilidad. El segundo ciclo sería hacer. El propósito es poder ejecutar la operación de forma segura. El enfoque es centrarnos en la correcta estiva y sujeción. El tercer ciclo sería verificar cuál es el propósito, poder monitorear y medir el desempeño en tiempo real. El enfoque es el seguimiento en tiempo real de la velocidad y la ruta. El cuarto ciclo corresponde al propósito de aplicar correcciones para optimizar ese modelo. ¿Cuál es el enfoque? Los hallazgos de las auditorías se traduzcan inmediatamente en actualizaciones de manual de procedimientos operacionales. En síntesis, este ciclo nos permite gestionar el riesgo de forma proactiva y continua, siendo una herramienta fundamental para poder evitar así este tipo de incidentes. En la siguiente lámina tenemos el medio de transporte y sistema de almacenamiento para el caso 2, que era la pintura antifouling. Para este caso, se define el medio de transporte que debe cumplir la normativa en relación a la carga peligrosa. Esto, por ejemplo, incluye vehículos autorizados, que tenga una rotulación visible, la documentación técnica del producto. Por lo tanto, en cuanto al almacenamiento, esto debe realizarse en un sistema seguro, con la estructura resistente a los químicos y que tenga una superficie impermeable. El siguiente cuadro en la lámina nos resume las medidas específicas que se deben implementar para este tipo de transporte, como por ejemplo el requisito del vehículo. Se debe aplicar rótulos de riesgo de clase 3 y rombos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Poder prevenir la identificación rápida del riesgo. En el requisito del conductor tiene que estar certificado con licencia A5. ¿Cuál es el objetivo? Es poder asegurar que el conductor tenga las pericias para dar una respuesta en caso de algún incidente. El otro requisito es el tema de la carga y el embalaje. En cuanto a sistemas de certificación, esto tiene como objetivo prevenir el volcamiento. Por último, en el recuadro tenemos el requisito de seguridad. Corresponde a que tenga el camión un kit de derrame. ¿Cuál es el objetivo? Es poder contener y neutralizar la sustancia que afecte en temas de se junte con el agua. En síntesis, el transporte diseñado tiene una triple barrera que consiste en identificar que tenga la pericia del conductor y la contención física. El siguiente cuadro corresponde al sistema de almacenamiento adecuado. Significa que debe haber un almacenamiento, debe cumplir con la normativa, los decretos supremos que son el número 43, y en el recuadro nos indica el aspecto clave del tipo de bodega. Lo que se requiere es que sea resistente al fuego. El objetivo es evitar un evento interno como un incendio. El siguiente aspecto es el sistema de contención, perdón, que consiste en tener cubetas o fosos que tengan una contención obligatoria. ¿Cuál es el objetivo? Es poder evitar la fuga. El otro requisito o aspecto es tener una buena ventilación y segregación.
Lo que se requiere es que tenga una ventilación forzada para poder evitar que se acumulen vapores que sean inflamables. Esto correspondiente al tipo de clase 3. ¿Cuál es el objetivo? Es poder reducir el riesgo en cuanto a incendio o explosión. Y por último tenemos el aspecto clave que es la extinción. Esto corresponde a lo requerido que tenga un sistema de detección y extinción adecuado para los líquidos inflamables, que corresponden a los clase B. ¿Cuál es el objetivo? Es poder controlar y extinguir. En síntesis, el almacenamiento se enfoca en la contención secundaria, la segregación y la extinción. En la siguiente lámina les voy a presentar el modelo completo de gestión logística que está basado en la pregunta en general del informe, que corresponde a la investigación, al diseño, implementación y mantención de un modelo de gestión logístico para poder trasladar las sustancias peligrosas, tanto como transporte y almacenamiento. Partiendo por el punto 1 que corresponde a la investigación. Esto significa que tenemos que clasificar las sustancias de acuerdo a a su incompatibilidad, qué tipo de embalaje vamos a usar. Por otro lado, tenemos la evaluación de riesgos, que corresponden a utilizar metodologías correspondientes a análisis de riesgo operacional y la matriz de probabilidad versus consecuencia. El otro punto es el marco regulatorio. Ahí tenemos normativas internacionales que debemos cumplir y también normativas chilenas de decretos que también debemos cumplir. Como punto 2 a seguir, una vez hecho el análisis, tenemos que tener una estructura de los 5 pilares estratégicos. El primer pilar corresponde a la gestión documental y la trazabilidad, para tener información correspondiente a las fichas de seguridad y tener identificación de la ONU, tener algún software, ya sea un WMS o un TMS, para poder tener un inventario en tiempo real y tener así alertas de segregación. El siguiente punto es la infraestructura y almacenamiento. El tercer punto es gestión de transporte seguro, la capacitación y competencia y el control y monitoreo de mejora continua. Finalmente tenemos el punto 3 que corresponde a la implementación de este modelo de gestión para transportar y almacenar las sustancias peligrosas, que corresponde a tener un diagnóstico inicial, diseño de documentación, capacitación, la puesta en operación y finalmente una auditoría y ajustes, y así poder asegurar que las inspecciones sean periódicas. Por lo tanto, este modelo de gestión logístico nos va a garantizar que tengamos un cumplimiento normativo, la prevención de incidentes temprano, que sea eficiente y trazable, y así poder cumplir con los objetivos que nos piden de sostenibilidad y responsabilidad social en la empresa. Bueno, finalmente, como conclusión, en general, podemos mencionar que los incidentes analizados, perdón, dejan en evidencia la importancia de contar con un modelo de logístico que sea manejable y en cuanto a las sustancias peligrosas. Cuando no existe planificación, prevención y protocolos para este tipo de transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas, el que sale con más pérdidas corresponde a la contaminación ambiental. Ese es un golpe muy bajo que nos da en referente a eso. En cuanto al daño a la fauna también, podemos mencionar, tiene un alto costo de recuperación. En cambio, cuando nosotros aplicamos este modelo de transporte, de gestión, nos va a complementar un correcto transporte y almacenamiento, como el que presentamos hoy, y así lograr minimizar el riesgo que antes ocurra un accidente. Por lo tanto, este informe nos permitió comprender, como análisis logístico, no solo de que se trata de mover o transportar productos así como así, nos enseñó que tenemos que primero evaluar riesgos, aplicar la normativa en cuanto a leyes y a poder estandarizar los procesos para poder prevenir fallas que sean a futuro. En síntesis, este trabajo nos enseñó que la gestión logística no debe reaccionar únicamente a los incidentes, hay que anticiparse y así tener estrategias preventivas que protejan tanto el entorno, a las personas que son fundamentales y que tenga continuidad la operación. Para concluir como despedida, con esto damos por finalizada nuestra presentación. Agradecemos el tiempo, profesor, de su atención prestada y la oportunidad de exponer nuestro análisis realizado. Esperamos que los resultados, conclusiones
y aprendizaje de esto sean un aporte frente al manejo de sustancias peligrosas. Muchas gracias.